Si no hay la aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional, iremos a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro, porque si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro no tenerlos, y soy más positivo que usted en ese sentido, pues bueno, iremos a una consulta popular. Y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino, que es la muerte cruzada, para eliminar el bloqueo político que usted anticipa y que yo aspiro que no exista en la Asamblea Nacional. Pero si me permite, voy a hacer una réplica al asambleísta Ordóñez. Quien es politiquero es el que le dice al país que en 100 días iba a solucionar los graves problemas que aqueja a esta sociedad. Y eso no pasó. El que no entiende aquí es usted, señor Ordóñez. El que usted no entienda que primero no hay que favorecer a los tenedores de deuda, sino a las familias ecuatorianas que no tienen que llevar a su mesa. Eso es lo que pasa y de los graves problemas económicos que vive hoy el país. Si usted me dice, Andrés, económicamente la reforma presupuestaria ha llegado a la Asamblea Nacional y hay un incremento de 2.000 millones de dólares en impuestos. No nos cuentan qué va a pasar. ¿Va a subir el impuesto a quién? ¿A la clase media ecuatoriana? ¿Van a eliminar las deducciones del impuesto a la renta? ¿Hay incremento de IVA en una economía en recesión que no crece, donde no hay consumo, no porque la gente no quiera consumir, porque no hay plata en el bolsillo de las familias? Y por otro lado, hablando del empleo, nos dijeron que llegaban los incentivos. Parte de las ofertas de campaña del gobierno del señor Lasso fue no más impuestos, por supuesto, generar posibilidad de estabilidad para los emprendedores. Y entonces nos preguntamos, ¿eso cabe, la reducción, la eliminación de los derechos laborales a cuenta de los emprendimientos? Nosotros, como bancada de UNES, y ahí se lo digo categóricamente, no contarán con nosotros para la eliminación de los derechos de los trabajadores en mi país, sobre todo ahora que se pretenda que no tengan indemnización de despido en caso de una quiebra de una empresa. Eso cuando ya vemos que ustedes, la bancada de Creo, apoyó la ley humanitaria, ustedes votaron a favor y eso representó en este país cientos de despidos de trabajadores de la patria. Así que con eso yo le digo con toda claridad, no contará con nosotros. El de transformar nuestra patria, el de sacarla definitivamente del subdesarrollo. Fuimos millones de hombres y mujeres juntos, con una misma causa, una patria altiva y soberana, un Ecuador justo e incluyente, un país digno y feliz. Con la década ganada estábamos en esa senda de desarrollo. Ecuador asombraba al mundo. Ahora, con la peor traición que recuerda la historia ecuatoriana y probablemente latinoamericana, nos han retrasado décadas y el neoliberalismo más brutal ha regresado. Jamás lo imaginamos, pero sucedió. Hemos visto la destrucción de mucho de lo que con tanto esfuerzo y sacrificio se construyó. Cada proyecto que destruyeron, cocinas de ilusión, escuelas del milenio, tren del Faro, Yachay, refinería del Pacífico y tantos otros, son causa de un gran desasosiego. ¿Y saben qué? Pese a todas las traiciones e ingratitudes, a pesar de tanta persecución y destrucción, lo volveríamos a hacer 1000 veces. Todo valió la pena. Cuando nos sintamos cansados o abatidos, tan solo piensen que por cada traidor hay decenas, centenas de ecuatorianos agradecidos, que no creen las canalladas de la prensa. Piensen que gracias a los hospitales que construimos se pudieron salvar miles de vidas durante la pandemia. Estén seguros que no hemos arado en el mar. Y no obstante la destrucción y el retroceso, siempre algo queda. Hoy, cuando se quiere destruir la universidad pública y la educación en general, debemos cuidar la educación de calidad como la perla más preciosa. Debemos ser los mejores exponentes de la cultura de la excelencia, una de las claves del desarrollo. La educación y la excelencia son innegociables. Jóvenes, a huir de la mediocridad como de la peste. Pero aquí estamos, más firmes que nunca, con esos mismos sueños que hace 14 años. Quisieron enterrarnos sin entender que somos enemigos. Vamos a recuperar la paz, que nadie lo dude, y tomaremos venganza. Nuestra venganza personal será el derecho de los hijos de todos a la escuela y a las flores.
Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo. Se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. ¿No? Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo, porque era conveniente para el show político. Así me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno, para superar esta crisis política, lo haga a sangre y fuego, como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos. Esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea, y de esta manera se manchó de sangre. Simplemente disparó directamente a mi rostro, desprendiendo por completo mi ojo izquierdo. No sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento. Lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo e intentaba caminar y buscar la presencia de mi madre porque sentía morir. Mi cirugía duró 8 horas, con altos riesgos sobre mi vida. Después de ello, lo único que obtuve como resultado y respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue persecución e intimidación. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días, así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde prófugo. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas.
o cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. A democracia de volta pelo país e vamos fazer com que o povo pobre do país, a classe média e os pequenos empresários voltem a cuidar do país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas 3 histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo Major-General da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é